Los procesos químicos son de suma importancia dentro del organismo. Ayudan a que las funciones del cuerpo y sus componentes trabajen de manera correcta. Presentan el uso de energía para funcionar, y esa energía a su vez requiere otros procesos para ser desarrollada y distribuida por todas las zonas en las que se es requerida. Se abarca el metabolismo celular, el anabolismo y catabolismo, la fotosíntesis y otros procesos químicos. A manera de entrarse mejor en el tema, cabe retomar los distintos conceptos que se desarrollarán. El metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas en las que el organismo intercambia la materia y la energía, entre otras reacciones celulares más básicas. Esta idea se complementa con la presencia del anabolismo y el catabolismo, las cuales son los dos tipos de fases en las que el metabolismo celular se divide. En el anabolismo se libera la energía reunida y contribuye a la creación de células nuevas, así como al mantenimiento de tejidos. Asimismo, el catabolismo es un proceso inverso. Se encarga de producir y almacenar la energía necesaria para las reacciones o actividades que se presenten dentro de las células. La fotosíntesis mantiene el equilibrio entre los ecosistemas y la vida en la Tierra. Por otro lado, la respiración celular es el motor de las diversas formas de vida, desde las más simples hasta las más complejas. Estas dependen de energía química que se asimila desde el medio ambiente por medio de las células, y se transfiere de una molécula a otra en forma escalonada en su interior. Supone dos tipos, la respiración aerobia y anaerobia. En la primera es necesaria la presencia de oxígeno, mientras que en la otra la ausencia de este, sustituyendo las moléculas por las de otros elementos químicos. El punto de partida, en común, es el inicio de sus procesos, en cuales ambas parten de la glucólisis. Mi nombre es Pablo Rejón y hablaré acerca de la respiración celular. Los seres vivos necesitan de un consumo constante de energía, que las células emplean en forma de energía química. La respiración celular es un proceso utilizado por la mayoría de las células animales y vegetales. Es la degradación de biomoléculas como la glucosa, los lípidos y las proteínas, para que se produzca la liberación de energía necesaria, y así el organismo pueda cumplir con sus funciones vitales. La respiración celular es un proceso mediante el cual las células de los organismos oxidan nutrientes de los alimentos para que se libere energía. Para que se realice la respiración celular es fundamental la presencia del oxígeno. Los animales lo toman de la atmósfera a través de los órganos especializados, como son los pulmones y las branquias. Y los vegetales lo hacen mediante un aparato denominado estomas, ubicados en las hojas. Esto fue dicho por Mariana Andrea en el año 2013. Según lo explicado por Mariana, pude concluir con la idea de que la respiración celular se entiende como un proceso en el que se dan ciertos tipos de reacciones químicas, las cuales se encargan de proporcionar la energía necesaria para que las células puedan funcionar correctamente. Los seres vivos necesitan de esta energía para poder realizar las actividades que se llevan a diario. Se trata de la degradación de las moléculas para que la energía pueda ser liberada y el organismo continúe con sus funciones vitales. La respiración celular forma parte del metabolismo, específicamente dentro del catabolismo. Las células oxidan los nutrientes para liberar energía, por lo que se extiende a ser un proceso exergónico. La respiración celular necesita de la presencia de oxígeno. A este tipo de respiración se le denomina respiración aeróbica, y los animales la obtienen de la atmósfera a través de los órganos respiratorios, como lo son los pulmones o las branquias, mientras que los vegetales lo hacen por medio de las estomas. Mi nombre es Sharon Ruiz y yo les voy a estar hablando sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de anabolismo autótrofo. Constituye no solo la forma de nutrición del reino vegetal, sino también la base de todas las cadenas tróficas. Lo que quiere decir la bióloga Ocampo, en palabras más sencillas, es que la fotosíntesis es aquel proceso metabólico por el que las plantas convierten sustancias inorgánicas como son el dióxido de carbono y agua en sustancias orgánicas como son los hidratos de carbono en el que se van desprendiendo oxígeno y lo hacen de forma que puedan aprovechar la energía de la luz solar. También las funciones que tienen es que los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis se necesitan de los siguientes elementos: el sol, la cual es la energía solar; el gas carbónico, mejor conocido como CO2, que entra por los estomas de las hojas; la clorofila, que es una sustancia verde que tienen las hojas; agua, sales minerales, las cuales son absorbidas por las raíces de las plantas que necesitan de la clorofila. Siguiendo con lo que dice la bióloga Ocampo, consta de dos fases, una luminosa y otra oscura. En ella se produce la transformación no solo de materia inorgánica en orgánica, sino también de energía luminosa en energía química de enlace. Por lo tanto, la fotosíntesis es la mayor fuente de la vida para la mayor parte de los seres vivos, ya que proporciona la energía indispensable para los distintos procesos vitales. Esta se realiza en dos etapas. La fase luminosa, aquí es donde se transforma la energía luminosa en química. Dicha energía es usada por todos los seres vivos. La fase oscura, la ribosa bifosfato se suma al dióxido de carbono gaseoso presente en el aire, dando como resultado la producción de compuestos orgánicos.
En conclusión, leyendo todo el artículo y tomando otras fuentes para conceptos más básicos, podemos entender mejor a qué se refiere el que la respiración aeróbica sea la que utiliza el oxígeno, a diferencia de la anaeróbica que no necesita el oxígeno para extraer energía. Durante el proceso respiratorio, una parte de la energía contenida en la glucosa pasa a las moléculas de ATP. Con esta energía se alimentan, se reproducen y realizan todas las funciones que les permiten vivir. Tanto el dióxido de carbono como el agua salen de la célula y del cuerpo del ser vivo al ser el desecho. Esta energía suele utilizarse al momento, pero también puede almacenarse para un uso posterior. La respiración anaerobia consiste en que la célula obtiene energía de una sustancia sin utilizar oxígeno. Si te lo ponen así, te puede llegar a sonar como algo muy complicado y tal vez no lo entiendes y empiezas a cuestionar muchas cosas por las mismas dudas que te surgen. Para dejarlo más fácil, la respiración anaerobia es lo que conocemos como fermentación. Un ejemplo de la respiración anaerobia es la forma en que se elabora la cerveza. Existen dos tipos de organismos anaerobios, los estrictos que mueren en presencia del oxígeno o algunas especies llamados organismos anaerobios facultativos que también pueden realizar la respiración aerobia si se encuentran en presencia de oxígeno. Estos generalmente viven en zonas un poquito más superficiales a los que mueren cuando hay oxígeno. Soy Diego Terrerosa y a continuación presentaré mi parte del proyecto integrador. La respiración celular, también conocida como respiración interna, es el proceso de transformar energía química en formas de energía utilizables por la célula. Este proceso se lleva a cabo por medio de la oxidación de grano compuestos orgánicos para convertirlos en compuestos inorgánicos. La respiración celular, a su vez, se clasifica en dos tipos: respiración anaeróbica y respiración aeróbica. En la respiración celular, la glucosa se degrada en un proceso que consta de dos etapas: la glucólisis y la respiración. La glucólisis se produce en el citoplasma de las células y no requiere de oxígeno. Consiste en la realización de glucosa por una serie de reacciones bioquímicas hasta llegar a dos moléculas de piruvato. Gracias a esta información, tenemos una visión más amplia de lo que es la respiración celular y en pocas palabras es una respiración interna que provoca que la glucosa se transforme en ATP. Está conformada por tres etapas, las cuales se va degradando la glucosa. Este proceso está conformado por glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo del ácido cítrico, fosforilación oxidativa. La respiración celular es un proceso muy importante y fundamental para las células, ya que gracias a estas se activan sustancias energéticas, movimiento, crecimiento y división de las células. Los dos tipos de división celular son anaeróbica y aeróbica, las cuales también son fundamentales para la célula. La respiración anaerobia es el proceso químico que causa que la oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos. Además, esta no recibe energía, lo que hace que no interfiera con moléculas de oxígeno. Mi nombre es Ainhoa Villanueva Katzin y a continuación hablaré sobre el anabolismo y el catabolismo. Según la doctora Lisa Hirsch, el anabolismo y el catabolismo se define de la siguiente manera. El anabolismo o metabolismo constructivo consiste fundamentalmente en fabricar y almacenar. Contribuye al crecimiento de células nuevas, el tejido, el mantenimiento de los tejidos corporales y el almacenamiento de energía para utilizarla más adelante. En el anabolismo, moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas de hidratos de carbono, proteínas y grasas. El catabolismo o metabolismo destructivo es el proceso que produce la energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en las células. Las células descomponen moléculas grandes, en su mayor parte hidratos de carbono y grasas, para liberar energía. Eso proporciona combustible para el anabolismo, calienta el cuerpo y permite que los músculos se contraigan y en el cuerpo se produzcan movimientos. Según lo investigado y como le explica la doctora Larisa, yo podría decir que el anabolismo es aquella fase constructiva del metabolismo, como bien se ha mencionado. Y durante esta fase, las moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes. Y no solo más grandes, sino que son específicamente más complejas. Fuera de la definición de lo que es el anabolismo, están lo que son las funciones del anabolismo, que su función principal es almacenar y fabricar. Entonces, a raíz de esto, se almacena energía para utilizarse posteriormente. Durante este proceso se pueden hacer formaciones de carbohidratos, grasas y lípidos. Y pues dichos carbohidratos que luego suelen derivar en glucosas son utilizados para energía. Además de ello, son indispensables en lo que son la formación de tejidos. Ahora, pasando con lo que es el catabolismo, que se le llama la fase destructiva del metabolismo, pues durante ese proceso de catabolía, lo que hace es todo lo contrario al anabolismo. Más específicamente, lo que sucede en el catabolismo es que las células, como tal, descomponen lo que son las moléculas más grandes y más complejas. Durante esta destrucción de moléculas, lo que se hace es que se libera energía, y esta liberación de energía ayuda al anabolismo también. Hablando ahora de lo que son más bien las funciones del catabolismo, es que en realidad se encarga de producir la energía necesaria para que nuestro cuerpo funcione y realice los movimientos
que pues realizamos día a día prácticamente, además de que produce energía dentro de lo que son las células. Durante este proceso de liberación de energía, lo que sucede es que produce que el cuerpo entre en calor, permite que los músculos realicen movimientos y que en general pues el cuerpo pueda realizar las funciones que debería hacer. En conclusión, tras haber realizado el siguiente proyecto integrador, podemos decir que aprendimos lo que es el metabolismo celular, el anabolismo, el catabolismo, la fotosíntesis como un proceso anabólico, la respiración celular y sobre la fase aerobia y anaerobia. Cada uno de estos conceptos fue estudiado a profundidad y finalmente explicados por cada uno de los integrantes del equipo según su entendimiento y comprensión. Personalmente, creo que cada quien podría exponer estos temas de maneras diferentes, pero creo que todos llegamos al mismo punto en el aspecto de la importancia de conocer y dar a conocerlo con sus propias palabras el significado de estos conceptos. Como por ejemplo, yo podría mencionar que el anabolismo es una fase del metabolismo, en la cual se fabrican y acumulan moléculas. Estas podrían ser moléculas como los carbohidratos o las proteínas. Y este punto es bastante simple en realidad, pues todos deberíamos aprender y más que nada comprender que es bastante diferente de todos estos aspectos por varias razones, pero principalmente y en la que todos coincidimos es en el por qué al conocer y comprender sobre dichos procesos y cambios que se dan dentro de nuestros cuerpos y en nuestro sistema y en nuestro entorno, podemos aprender, considerar y aprender a cuidarnos, cuidar de nosotros y cuidar de todo lo que nos rodea. Y esto puede ir desde cuidar nuestra alimentación hasta saber cómo evitar o tratar enfermedades. Y en eso radica la importancia de conocer y difundir nuestros conocimientos sobre estos aspectos.